¿Has notado cómo en momentos de crisis política y social, las personas más inteligentes que conoces parecen perder completamente la capacidad de razonar? Médicos que abrazan teorías conspirativas, académicos que repiten eslóganes sin cuestionarlos, ciudadanos educados que se dejan llevar por emociones primitivas. Este fenómeno no es casualidad, ni tampoco es nuevo. Durante mis años estudiando el totalitarismo, descubrí algo perturbador. Los regímenes más destructivos de la historia no triunfaron conquistando a los ignorantes, sino paralizando la capacidad de pensar de personas comunes y corrientes. La ausencia de pensamiento crítico no es un defecto intelectual, es una condición que puede afectar a cualquiera cuando las circunstancias adecuadas se alinean. Hoy quiero compartir contigo un descubrimiento que cambió para siempre mi comprensión sobre la naturaleza humana, la diferencia entre conocer y pensar. Porque resulta que tener información, datos, incluso títulos universitarios, no garantiza que estemos verdaderamente pensando. Y cuando dejamos de pensar, nos volvemos vulnerables a manipulaciones que ni siquiera percibimos. En los próximos minutos, te voy a revelar por qué el pensamiento crítico se desvanece precisamente cuando más lo necesitamos, cómo identificar cuando has dejado de pensar sin darte cuenta, y más importante aún, cómo desarrollar una forma de pensamiento tan sólida que ni las crisis más intensas puedan quebrarla. Porque lo que está en juego no es solo tu capacidad de análisis. Es tu libertad fundamental como ser humano. La paradoja del conocimiento sin pensamiento. Permíteme comenzar con una confesión que podría sorprenderte. Durante años creí que el conocimiento y el pensamiento eran la misma cosa. Fue solo cuando presencié cómo personas extraordinariamente cultas se convertían en cómplices de atrocidades, que comprendí mi error fundamental. El conocimiento es acumulativo. Puedes almacenar datos, teorías, información en tu mente como libros en una biblioteca. Pero el pensamiento es algo completamente diferente. Es un proceso activo, una conversación interna que cuestiona, examina, relaciona. Y aquí está la trampa que casi nadie ve. Puedes tener una biblioteca inmensa en tu cabeza y jamás haber aprendido realmente a pensar. Durante el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, me enfrenté cara a cara con esta realidad. Esperaba encontrar un monstruo, un genio del mal. En cambio, encontré a un hombre que sabía muchas cosas, pero que había dejado de pensar décadas atrás. Conocía reglamentos, procedimientos, tenía respuestas memorizadas para todo. Pero cuando le hacían preguntas que requerían reflexión genuina, se desmoronaba. Eichmann me enseñó algo escalofriante. La ausencia de pensamiento no produce estupidez, produce una forma particular de ceguera. Una ceguera que permite cometer actos terribles sin experimentar conflicto interno, porque la persona nunca se detiene a examinar realmente lo que está haciendo. Esta misma ceguera opera hoy cuando repetimos opiniones políticas sin examinarlas, cuando compartimos información sin verificarla, cuando adoptamos posturas porque nuestro grupo social las adopta. No es malicia. Es ausencia de pensamiento. Y es mucho más peligrosa que la malicia, porque quienes la padecen están completamente convencidos de su rectitud. El primer paso para desarrollar pensamiento crítico genuino es reconocer esta diferencia fundamental. Conocer no es pensar. Tener opiniones no es pensar. Incluso argumentar apasionadamente no es necesariamente pensar. Pensar es detenerse, examinar, cuestionar las premisas que damos por sentadas. Si lo que acabas de escuchar te ha hecho cuestionar algunas de tus certezas,
estás experimentando exactamente lo que el pensamiento genuino produce: incomodidad. Porque pensar de verdad significa estar dispuesto a descubrir que algunas cosas que creías ciertas no lo son. En este canal, mi propósito es llevarte más allá de las respuestas fáciles hacia preguntas que realmente importan. Si valoras la posibilidad de desarrollar un pensamiento independiente, genuinamente crítico, te invito a suscribirte. Porque los insights más profundos sobre la condición humana están aún por venir. El espejismo de la objetividad total. Ahora debo advertirte sobre uno de los obstáculos más sutiles para el pensamiento crítico: la ilusión de que podemos ser completamente objetivos. Esta creencia, aparentemente noble, es en realidad una trampa que paraliza el pensamiento genuino. Durante mis años como apátrida, viviendo entre culturas, aprendí algo fundamental: no existe un punto de vista desde ningún lugar. Todos pensamos desde algún lugar específico, con una perspectiva particular. La verdadera objetividad no consiste en eliminar esta perspectiva, sino en ser plenamente consciente de ella. Cuando alguien dice "yo soy objetivo", lo que realmente está diciendo es "mi perspectiva es la correcta y las demás están sesgadas". Esta actitud no solo es intelectualmente arrogante, es funcionalmente destructiva. Porque elimina la posibilidad del diálogo genuino, que es donde realmente nace el pensamiento crítico. El pensamiento crítico auténtico emerge del encuentro entre perspectivas diferentes. Cuando mi punto de vista se encuentra con el tuyo, y ambos estamos dispuestos a examinar nuestras premisas, surge algo nuevo, una comprensión que ninguno de nosotros podría haber alcanzado en soledad. Por eso las sociedades que promueven el diálogo real entre diferentes perspectivas desarrollan mayor capacidad de pensamiento crítico que aquellas que buscan la uniformidad de opinión. La diversidad de viewpoints no es un problema a resolver, es una condición necesaria para el pensamiento profundo. Pero aquí está el matiz crucial. Reconocer que tienes una perspectiva particular no significa que todas las perspectivas sean igualmente válidas. Significa que tu capacidad de discernir entre perspectivas mejores y peores se desarrolla precisamente a través del encuentro reflexivo con otros puntos de vista. El pensador crítico genuino cultiva lo que yo llamo pluralidad de perspectivas. No se aferra rígidamente a una sola forma de ver las cosas, pero tampoco acepta cualquier cosa como válida. Desarrolla la capacidad de moverse entre diferentes marcos de comprensión, evaluándolos, comparándolos, sintetizándolos cuando es apropiado. La trampa de la velocidad mental. Vivimos en una época obsesionada con la velocidad de respuesta. Valoramos a quienes pueden dar respuestas instantáneas, rebatir argumentos inmediatamente, producir contenido constante. Pero déjame revelarte un secreto que descubrí durante años de reflexión. La velocidad es enemiga del pensamiento profundo. El pensamiento crítico auténtico es lento por naturaleza. Requiere tiempo para examinar premisas, considerar implicaciones, explorar conexiones no obvias. Cuando nos presionamos para responder rápidamente, activamos patrones mentales automáticos, recurrimos a respuestas prefabricadas, repetimos lo que hemos escuchado antes. Durante mi experiencia como refugiada, aprendí que los momentos de crisis nos empujan hacia respuestas rápidas. El miedo, la urgencia, la presión social nos dicen: debes decidir ahora, debes tomar posición inmediatamente. Pero precisamente en estos momentos, cuando las TACs son más altas, es cuando más necesitamos la pausa reflexiva. Desarrollar pensamiento crítico significa cultivar la capacidad de decir:
Necesito tiempo para pensar sobre esto. No es indecisión. Es reconocimiento de que las cuestiones complejas requieren consideración compleja. Es respeto por la importancia del tema que estás examinando. Esto no significa volverse paralítico o indeciso. Significa distinguir entre decisiones que requieren respuesta inmediata y cuestiones que merecen reflexión profunda. La persona con pensamiento crítico desarrollado puede actuar rápidamente cuando la situación lo requiere, pero se niega a formar opiniones definitivas sobre temas complejos sin la reflexión adecuada. Una técnica práctica que desarrollé. Cuando me encuentro con una afirmación que provoca una reacción emocional fuerte, inmediatamente me pregunto, ¿por qué esta idea me genera esta reacción? Esa pausa, ese momento de autoexamen, es donde comienza el pensamiento crítico real. Porque resulta que nuestras reacciones emocionales más intensas a menudo señalan exactamente los puntos donde necesitamos pensar más profundamente, no menos. El arte de formular preguntas productivas. Aquí está una de las habilidades más subestimadas del pensamiento crítico, la capacidad de hacer las preguntas correctas. Porque la calidad de nuestro pensamiento está directamente relacionada con la calidad de nuestras preguntas. La mayoría de personas hace preguntas que buscan confirmar lo que ya creen. ¿No te parece que tengo razón? ¿No es obvio que esta política es incorrecta? Estas no son preguntas, son afirmaciones disfrazadas. Las preguntas genuinas son aquellas cuya respuesta realmente no conoces y estás dispuesto a descubrir. Durante mis investigaciones sobre el totalitarismo, aprendí que los regímenes autoritarios tienen miedo de cierto tipo de preguntas. No las preguntas hostiles o acusatorias, sino las preguntas genuinamente exploratorias. Preguntas como, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Qué condiciones hicieron posible esto? ¿Qué responsabilidad tengo yo en este estado de cosas? Estas preguntas son poderosas porque no buscan culpables externos, buscan comprensión genuina. Y la comprensión genuina siempre incluye autoexamen. No puedes entender realmente una situación compleja sin examinar tu propio papel en ella. Una técnica que transformará tu capacidad de pensamiento crítico. Antes de formar una opinión sobre cualquier tema controvertido, hazte estas 3 preguntas. Primero, ¿qué información me falta para entender completamente esta situación? Segundo, ¿qué evidencia podría hacerme cambiar de opinión? Y tercero, ¿cómo mis experiencias personales están influyendo en mi interpretación de este tema? Estas preguntas son incómodas porque nos obligan a reconocer los límites de nuestro conocimiento y la influencia de nuestros sesgos. Pero esa incomodidad es señal de que estás pensando realmente, no solo confirmando lo que ya creías. El pensador crítico genuino desarrolla amor por las preguntas más que por las respuestas. Porque las respuestas terminan conversaciones, las preguntas las profundizan. Lo que estamos construyendo aquí no es solo un canal de filosofía. Es una comunidad de personas comprometidas con el pensamiento genuino en una época que prefiere las respuestas fáciles. Si hasta ahora has encontrado valor en estas reflexiones, te invito a suscribirte y ser parte de este diálogo. Porque el pensamiento crítico no es una habilidad individual. Se desarrolla y se fortalece en comunidad, a través del intercambio respetuoso de perspectivas diferentes. Tu suscripción nos permite continuar explorando juntos estas preguntas fundamentales sobre la condición humana. La responsabilidad del juicio personal.
Llegamos ahora al corazón del pensamiento crítico, la capacidad de juicio. Porque pensar críticamente no es simplemente analizar información, es desarrollar la capacidad de discernir, evaluar, decidir. Y esto requiere algo que muchos prefieren evitar: la responsabilidad del juicio personal. Vivimos en una época que nos ofrece constantes excusas para no juzgar. Cada quien tiene su verdad, no podemos juzgar, todo es relativo. Estas frases suenan tolerantes, pero en realidad representan una renuncia a una de nuestras capacidades más esenciales como seres humanos: la capacidad de distinguir entre mejor y peor, correcto e incorrecto, apropiado e inapropiado. Durante el juicio de Eichmann, una de las defensas más comunes era: yo solo seguía órdenes, yo no era quien para juzgar, no era mi responsabilidad decidir. Estas excusas revelan algo profundo. Cuando renunciamos a nuestra capacidad de juicio, nos convertimos en instrumentos de otros. Perdemos nuestra condición de agentes morales independientes. Pero desarrollar capacidad de juicio no significa volverse sentencioso o arrogante. Significa cultivar la habilidad de evaluar situaciones específicas en su contexto particular, considerando múltiples factores, reconociendo complejidades, pero finalmente siendo capaz de llegar a una evaluación reflexiva. El juicio genuino es siempre contextual. No aplicamos reglas universales mecánicamente, sino que consideramos las particularidades de cada situación. Esto requiere lo que yo llamo pensamiento sin barandillas, la capacidad de navegar situaciones nuevas sin poder recurrir a precedentes exactos. Una práctica fundamental: cuando te enfrentes a una decisión moral o política compleja, no te preguntes inmediatamente ¿qué dice la regla? ¿O qué hace mi grupo? Pregúntate primero, ¿cuáles son los elementos únicos de esta situación específica? ¿Qué está realmente en juego aquí? ¿Cuáles serían las consecuencias probables de diferentes cursos de acción? El pensador crítico desarrolla confianza en su capacidad de juicio, pero una confianza humilde, siempre abierta a nueva información y dispuesta a reconsiderar cuando las circunstancias lo justifican. La libertad de pensar. Hemos recorrido juntos un camino que va desde reconocer la diferencia entre conocer y pensar, hasta desarrollar la capacidad de juicio personal. Pero quiero cerrar con lo que considero la verdad más importante sobre el pensamiento crítico: es fundamentalmente un acto de libertad. Cuando desarrollas la capacidad de pensar genuinamente, te liberas de la tiranía de las opiniones ajenas, de la presión social, de los eslóganes políticos, de las respuestas prefabricadas. No significa que te vuelvas antisocial o arrogante. Significa que participas en la vida común desde un lugar de autenticidad intelectual. El pensamiento crítico es tu capacidad de resistir lo que yo llamé la banalidad del mal, esa tendencia humana a hacer daño no por malicia, sino por ausencia de reflexión. Cuando piensas críticamente, te vuelves incapaz de participar irreflexivamente en acciones destructivas, porque el hábito del pensamiento te obliga a examinar las implicaciones de tus actos. Pero también te liberas para algo mucho más hermoso: la capacidad de asombro genuino. Porque cuando dejas de dar todo por sentado, cuando cultivas la curiosidad intelectual, el mundo se vuelve infinitamente más interesante. Cada conversación puede revelarte algo nuevo. Cada experiencia puede enseñarte algo sobre la condición humana. En tiempos de crisis como los que vivimos, cuando las presiones para el conformismo son intensas, el pensamiento crítico se vuelve un acto de resistencia. No resistencia agresiva o hostil, sino la resistencia tranquila de quien se niega a renunciar a su capacidad de reflexión.
Mi invitación final es esta. No permitas que la velocidad de nuestro tiempo, la intensidad de las crisis o la presión social te roben tu capacidad más preciosa como ser humano. Cultiva el hábito del pensamiento. Practica la pausa reflexiva. Desarrolla amor por las preguntas difíciles. Porque en un mundo que prefiere las respuestas rápidas, tu disposición a pensar lentamente no es solo un regalo para ti mismo. Es un regalo para toda la humanidad. Es tu contribución a mantener viva la posibilidad del diálogo genuino, de la comprensión profunda, de la acción reflexiva. El pensamiento crítico no es una técnica que se aprende una vez. Es una forma de vida que se cultiva día a día, pregunta a pregunta, reflexión a reflexión. Y cada vez que eliges pensar genuinamente en lugar de reaccionar automáticamente, estás contribuyendo a lo que más falta hace en nuestro mundo: espacios de reflexión genuina en medio del ruido constante. Tu mente es el último territorio de libertad que nadie puede conquistar sin tu consentimiento. Protégela. Cultívala. Úsala.